Bueno, pues Juan, me temo mucho que este modelo que estamos contando, que se ha aplicado durante muchísimos años en Cataluña, oye, hasta el año 2015, hasta el año casi pasado. Es que a mí me sorprende que, a pesar de que la investigación estaba ya en marcha, estas prácticas, digamos, presuntamente corruptas, se siguiesen haciendo, ¿no? Pero no es muy distinto de lo que hemos contado de Bárcenas, ¿eh? No, efectivamente, es un modelo de trinqueo, de corrupción generalizado en todas las administraciones públicas españolas, porque vamos a ver, al final lo que tenemos que entender es que el sector público tiene un poder muy grande, tiene el poder de convertir a personas en multimillonarias, porque si a un empresario le asignas una obra pública o le concedes una licencia, le otorgas una riqueza enorme, con lo cual es muy lógico, esperable, que el poder político, como no puede usar en teoría ese poder para favorecerse a sí mismo, lo que haga sea vendérselo a los empresarios que quieren obtener las prebendas del poder político. Con lo cual, ¿cómo monetizas esas ganancias? Pues así. Entonces, esto sucede en Cataluña, sucede en Madrid, sucede en Andalucía, sucede en todas partes donde la administración tiene un poder muy grande. Y aunque es verdad que es importante sancionar a todos los que cometen este tipo de delitos, no perdamos de vista que el objetivo último debería ser limitar estrictamente el poder enorme que tienen las administraciones públicas. Rayo, el paro ha aumentado en enero, pero es el menor repunte desde el año 2004, y en cuanto a las afiliaciones, la Seguridad Social ha perdido 174.000 afiliados en enero. Es la mejor bajada para este mes desde 2007. ¿Cómo interpretas estos datos? Sí, no, de hecho, la Seguridad Social, por ejemplo, si quitamos la estacionalidad, que enero pues es lo que habéis comentado, es un mes donde tradicionalmente sube el paro, si eliminamos la estacionalidad, es decir, ese componente propio del mes, la afiliación a la Seguridad Social sube en más de 60.000 personas, no baja, sino que sube. Por tanto, el dato es un buen dato. Como decías, es el segundo mejor dato desde el año 2004 y, de alguna manera, ese miedo que yo mismo tengo de que la creación de empleo esté empezando a ralentizarse, porque ya sucedió en el año 2016 y estamos viendo ciertas señales que así podrían indicarlo, desde luego, por lo que se ve en el mes de enero, no se materializa. No hay una ralentización frente a otros años, al contrario. Pero nos dicen, y esto nos lo dicen, digamos, fuentes gubernamentales, que sí que puede haber cierto parche que sería consecuencia del bloqueo político. Lo digo porque en economía estas cosas siempre tardan unos meses en notarse. Y de hecho el Banco de España calcula que la inestabilidad interna restó 4 décimas al PIB. Nos costó más de 1.000 millones de euros a los españoles. Sí, a ver, yo soy relativamente escéptico con esto de la inestabilidad política, porque si hay estabilidad política, por ejemplo, para que empiecen a aumentar el gasto, a aumentar los impuestos y a aumentar las regulaciones, que es lo que en parte ha supuesto que haya gobierno con un pacto con el Partido Socialista, un pacto tácito, pero un pacto, pues mejor que haya inestabilidad. Es decir, ¿cuánto ha restado de crecimiento o cuánto va a restar la subida del impuesto de sociedades? ¿Cuánto va a restar la subida del salario mínimo en un 8%? ¿Pero tú no crees que el bloqueo político que hemos tenido durante 10 meses sí que puede haber frenado un poquito las inversiones o incluso las contrataciones? Más que el bloqueo político, lo que desde luego puede haber frenado es la perspectiva, al menos hasta las segundas elecciones, de que Podemos pudiera tener un papel relevante en el gobierno. Es decir, el miedo a que hubiese una coalición muy contraria a un mínimo estado de libertades y que propugnara subidas masivas de impuestos, regulaciones masivas de la economía, desde luego que tuvo que afectar, y el cálculo que se efectuó fue aproximadamente unas 7 décimas de crecimiento para el año 2016. Pero el hecho de que no haya gobierno en sí mismo no es necesariamente negativo, sobre todo si la alternativa es que haya gobierno con subidas de impuestos y con subidas de regulaciones. Perdón, ¿no crees que, una pregunta que me interesa hacerte, ¿no crees que la pérdida de empleo va a convertir en el mundo entero en un asunto crónico ya, que las nuevas tecnologías impiden la creación de empleo a la larga? De momento todavía no estamos viendo ese paro tecnológico del que tantos están hablando. De hecho, por ejemplo, todo lo contrario, ahora hablaremos de las startups. De hecho, Estados Unidos está en pleno empleo, por ejemplo, y medio mundo está muy cercano, el mundo desarrollado, del pleno empleo. El miedo a que el paro tecnológico pueda repuntar es algo que quizás se materialice en el futuro, pero si echamos la vista al pasado, ha sido un miedo que se ha reproducido en multitud de ocasiones a lo largo de la historia, y lo que hemos visto es que cuando se destruye empleo en determinados sectores surgen muchas oportunidades
oportunidades en otros. Y en el siglo XXI siempre habíamos dicho que será necesario, por ejemplo, potenciar el trabajo social, la asistencia a los mayores. Bueno, pues justamente una oportunidad que surge es, si somos mucho más productivos en determinadas áreas de la economía, se libera capacidad de mano de obra para atender a todas estas nuevas necesidades. Yo creo que hay que ver las tecnologías, las startups como una oportunidad y no como un problema, pero dejadme que, siguiendo con el paro... De esta manera. Juan. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con que el mercado laboral español no funciona bien y no ha funcionado bien en los últimos 40 años. Es decir, un mercado laboral que genera sistemáticamente tasas de paro por encima del 20% y temporalidades del 25% es un mercado de trabajo totalmente disfuncional. Y ahí es verdad que hay un drama en muchísimas personas y en muchísimos millones, o en varios millones de personas que están afectados de lleno, tanto por un paro estructural que afecta también a las personas de mayor edad y por una temporalidad estructural que afecta, en este caso, sobre todo a los más jóvenes. Ahora, ¿por qué no funciona el mercado laboral español? No porque haya habido una reforma laboral. La reforma laboral, si acaso, lo que ha hecho ha sido no ser capaz de corregir plenamente los defectos que ya arrastraba el mercado laboral. ¿Y cuáles son esos defectos? Pues un coste regulatorio gigantesco para que el empresario pueda contratar a trabajadores. Bueno, ahora hablaremos de eso. Miguel Ángel. Comentabais antes la necesidad de flexibilizar la regulación y el régimen fiscal para, efectivamente, que estos negocios que surgen de la nada, asumiendo muchísimo riesgo, puedan salir adelante. Pero creo que hay otra cuestión todavía más de fondo que hay que modificar, y es la retórica ideológica de este país. Es decir, aquí estamos viendo como una empresa de prácticamente la noche a la mañana pasa de 100.000 euros a 20 millones, y si tiene éxito pasará a 200 o a 2.000 millones. Y eso va a provocar que haya personas que, como este chico, de la noche a la mañana se conviertan en multimillonarios. Bueno, no son multimillonarios. No. La empresa está valorada en mucho dinero, pero ellos tienen un sueldo muy normalito. Lo digo porque... Pero si son copropietarios y tienen una participación en la empresa, que en el futuro que la tendrán, tienen obviamente cuando vendan esa participación y la empresa haya adquirido un valor muy alto, serán multimillonarios. Entonces, ¿cómo es posible que este tipo de inversiones arriesgadas crezcan en un país donde la retórica ideológica es el que triunfa y el que sale adelante, vamos a machacarlo fiscalmente porque es sospechoso de haber robado a los demás? No, estos señores son o pueden llegar a ser ricos si satisfacen muchas necesidades de muchísima gente y lo hacen muy bien. Dejadme que... Claro. Al final aquí sucede algo, y es que este impuesto es claramente un robo a los ciudadanos, y lo que nos están forzando a hacer es a ser expertos en materia legislativa o en materia fiscal, y no se puede pretender que el ciudadano sea un experto en todas estas materias para no ser atracado. Este impuesto debe ser abolido de inmediato en toda España. No está en ningún lugar de Europa. No está, bueno, sí. En muchos no está. En Suecia, sí, pero no con el porcentaje de aquí. Claro, en Dinamarca es un 15%. En Suecia, por ejemplo, que es la cuna de la socialdemocracia, no existe impuesto de sucesiones. Cuando se habla de que hay desigualdad entre las comunidades autónomas, claro que hay desigualdad, pero quien tiene que acabar con esa desigualdad es quien instituye estos impuestos confiscatorios, no quien afortunadamente los está bonificando. Y todo esto, y este dato yo creo que es muy relevante, todo esto para qué, es decir, todo este jaleo, todo este lío, toda esta preocupación masiva entre las familias, ¿para qué? ¿Cuánta recaudación proporciona este impuesto a las arcas del Estado? Apenas el 0,6% de todos los ingresos tributarios. Es decir, estamos complicando gigantescamente la vida a la gente, estamos robándoles la propiedad que han acumulado sus padres para dejársela para que Montoro ingrese 60 céntimos de cada 100 que llegan a las arcas de Hacienda. Verdaderamente escandaloso. Yo le quiero decir a Rosalía, a Pedro, a Álvaro, que estamos recibiendo muchísimas llamadas y este asunto, de verdad, que nos lo hemos tomado como una misión casi personal. En Espejo Público lo vamos a seguir abordando. No se preocupen ustedes que no vamos a olvidar este tema. A ver si conseguimos que las administraciones nos escuchen.